Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Trump sigue amenazando con represalias en Siria mientras Rusia realiza maniobras militares y vigila el Mediterráneo. Putin insta a Netanyahu a respetar la soberanía siria y este advierte a Irán que no ponga a prueba la firmeza de su país. Con el encendido de 6 velas comienzan en Israel los actos de homenaje a las víctimas del Holocausto en su día. El número de judíos en el mundo sigue siendo más bajo de lo que era antes del programa de exterminio nazi. Estos son los titulares del día de hoy. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del presidente norteamericano que dijo el lunes que en 48 horas habría tomado una decisión sobre qué hacer en Siria después de que se produjera un bombardeo con gas que mató a decenas de civiles, la mayoría niños, en una de las localidades asediadas donde resistían rebeldes opositores al régimen de Al-Assad, en la región de Duma. Este miércoles, Trump escribió en su cuenta de Twitter que a pesar de las amenazas rusas de que derribarán cualquier misil que sobrevuele territorio sirio, llegarán los misiles que son nuevos, chulos y efectivos. Ha añadido además en la red social un mensaje a los rusos. No deberíais ser socios de los que matan con gas como animales y disfrutan viendo morir a su gente. También ha comentado que la relación con Rusia es peor que nunca, incluida la época de la Guerra Fría. Rusia, por su parte, está moviendo ya sus fichas ante la posibilidad de un ataque aéreo de Estados Unidos contra su aliado en Oriente Próximo, el régimen de Bashar al-Assad. La Marina rusa ha realizado este miércoles ejercicios con fuego real frente a las costas de Siria, mientras en Moscú el Ministerio de Defensa ha informado que seguía con minuciosidad los movimientos de buques de guerra estadounidenses hacia el país árabe. Bueno, a pesar de este clima al borde de la debacle que se dibuja de estas noticias, pues como está pasando últimamente, y parece que vamos a tener que acostumbrarnos después de estos exabruptos de Donald Trump, pasó con el caso de Corea del Norte, que se estaban a ver quién apretaba el botón antes o quién la tenía más larga, y de pronto dijeron, pues vamos a hablar. Pues estas amenazas que había de que en 48 horas se iban a bombardear y que tiene unos misiles muy chulos y nuevitos y que también la Theresa May del Reino Unido y Emmanuel Macron estaban de acuerdo, pues los últimos movimientos, estoy hablando en las últimas horas nada más, parecen ir hacia una distensión. Una distensión que seguramente tiene detrás unas conversaciones informales entre los dirigentes. Yo creo que esto solamente se puede hacer en una conversación telefónica directa entre Putin y Trump para decir, a ver, macho, ¿qué está pasando aquí? Que nos vamos a liar a tiros y vamos a empezar a matar y a destruir el planeta. ¿Por qué? Entonces hay que encontrar una vía para que nosotros castiguemos por el uso de armas químicas o que tú realmente te impongas a estos bestias que hay en Siria para que no utilicen este tipo de armas o lo que sea. Así que parece que hay un determinado impas y si ahora ya después de un año y pico empiezo a conocer un poquito el carácter imprevisible de Donald Trump, me parece que una vez que ya se afloja la tensión un poquito, ya el globo se empieza a desinflar bastante rápido. O sea que creo que no va a haber, pero igual me equivoco, que no va a haber un ataque de misiles de crucero desde el Mediterráneo a bases sirias, etcétera, etcétera. Va a haber algún tipo de medidas que se van a establecer, algún tipo de bloqueo o algún tipo de castigo, o que Rusia se va a consagrar como sheriff absoluto de la zona y poco más o menos se va a establecer Putin por encima del presidente Bashar al-Assad, controlando los movimientos de este. Así que creo que esta tensión se va a relajar. Ahora, ¿cuál es el precio? Quizás el precio sea que Putin ha ganado un pulso que no ha tenido que enfrentarse
y que va a sacar réditos políticos o geopolíticos respecto a su presencia en la zona. El presidente ruso, Vladimir Putin, instó en una conversación telefónica al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a abstenerse de acciones que desestabilicen la situación en Siria, respetando su soberanía, en referencia al reciente supuesto ataque de la aviación israelí contra el aeródromo militar sirio de Al-Taifur, situado en la provincia de Homs. Por su parte, Netanyahu recomendó hoy a Irán no poner a prueba la firmeza de su país tras las amenazas de responder al bombardeo que tuvo lugar esta semana sobre la citada base militar siria, en la que, de los 14 soldados muertos, algunas fuentes señalan que la mitad eran iraníes. Bueno, si hablamos en la noticia anterior de una supuesta conversación que habrían mantenido Putin y Trump, pues antes Putin llamó a Netanyahu por el tema del ataque del otro día. Y yo no creo realmente que Putin no estuviera al tanto de este ataque israelí, o que no se hubiera llegado con anterioridad entre Netanyahu y Putin a un acuerdo diciendo, bueno, vale, yo no te voy a pedir permiso para defender a mi país, pero no voy a entrar en territorio sirio porque sé que todo lo cubres. Y por lo tanto, como recordarán, el ataque se realizó con dos aviones israelíes que dispararon misiles desde territorio libanés. Con lo cual, pues no se ha roto el tema de la soberanía siria, entre comillas, porque los aviones no penetraron en territorio sirio. Con lo cual Putin les habrá dicho igual, pues bien, mientras sigáis así, a mí no me importa, o algo parecido, creo yo. Y Netanyahu le habrá dicho, ahora, como esto era una base iraní en territorio sirio, como los iraníes me toquen un pelo, es decir, como lancen algún misil tanto desde Siria como desde Irán, pues nosotros no nos vamos a quedar callados. Y creo que Putin también admitirá la respuesta israelí, es decir, luego protestará y dirá que estas cosas no se hacen, pero si Irán mueve ficha, pues Israel moverá 2 fichas a la vez, y los rusos, yo creo que simplemente, como en la noticia anterior, Putin se situará como un rey, como un dios Zeus encima del Olimpo, mirando cómo los dioses se pelean entre ellos, pero no va a intervenir directamente mientras no se mueva el trono sobre el que se está asentando. Israel celebró en el Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, la ceremonia de apertura a la conmemoración del Día de la Memoria de los Mártires y Héroes de la Shoah, en que 6 sobrevivientes encendieron 6 llamas en homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en el genocidio nazi. El acto contó con la presencia del primer ministro y el presidente, que hablaron ante los cientos de personas que asistieron a la emotiva ceremonia. Los sobrevivientes del Holocausto han creado ese milagro que es ahora el Estado de Israel, dijo el presidente Rivlin, que destacó que el 50% de los combatientes en la Guerra de Independencia eran personas que sobrevivieron en los campos de concentración. Según remarcó, el antisemitismo no desaparecerá, pero nosotros hemos cambiado en Israel, hemos combatido para liberarnos de la amenaza del exterminio. Netanyahu relacionó en su discurso pasado y presente, conectando el exterminio nazi de los judíos con el peligro que considera que actualmente supone Irán para Israel. Sí, después de este acto de anoche, del miércoles a la noche, con el martes a la noche con el inicio del día del Holocausto, perdón, me estoy liando, el miércoles a la noche fue el encendido de las velas, pues el jueves por la mañana, pues el presidente Rivlin se desplazó a Polonia, donde anualmente se realiza lo que se llama una marcha por la vida, emulando de alguna manera, homenajeando a aquellos que no solamente murieron en los campos de concentración, sino en la retirada forzada cuando fueron utilizados como escudos humanos por los alemanes que iban en retirada tras el avance de las fuerzas soviéticas
y otros aliados en los distintos frentes, y que habían tomado a los que habían sobrevivido como decimos, como escudos humanos, los llevaban a marcha forzada, sin comida, sin bebida, durante 10 días en pleno invierno. Estamos hablando de enero de 1945, y que en esas marchas murieron muchísima gente. Esta ceremonia no es diferente de la de otros años, pero eso no hace que desaparezca esta sensación. Y los datos que ha dado el presidente Rivlin, en este caso, son estremecedores, porque, como él recalcó, la mitad de los combatientes de la Guerra de la Independencia en el año 1948 eran personas que acababan de salir de campos de concentración apenas unos años antes. Era la gente que justamente el estar al límite de la muerte tan cerca es seguramente lo que les inspiró esa valentía sin límites que ha llevado a que Israel, que entonces apenas no tenía ni siquiera un ejército regular, no tenía armas, no tenía casi nada para afrontar una guerra contra 7 ejércitos regulares árabes que atacaron, pues lograra sobrevivir a ella, incluso consolidar su presencia y establecer tras ello un Estado de Israel viable. El número de judíos en el mundo sigue siendo más bajo de lo que era en 1939, antes de que el nazismo comenzara su programa de exterminio, según datos que la Oficina Nacional de Estadística israelí confirma. Se calcula que hay unos 14,5 millones de judíos en el mundo actualmente, comparados con los 16 millones que se cifraban antes de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de una natalidad no muy elevada, muchos de los judíos terminan asimilándose, perdiendo así sus señas de identidad. La cifra actual es parecida a la que se había registrado en 1922, hace casi un siglo. Actualmente, la mayor parte de los judíos del mundo viven en Israel, 6,5 millones, y en Estados Unidos, 5,7 millones. Francia cuenta con casi 500,000, Canadá con 390,000, el Reino Unido con 290,000, Argentina con 181,000, Rusia con 176,000, Alemania con 117,000 y Australia con 113,000. Los datos fueron registrados por la División de Demografía Judía y Estadísticas del Instituto de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Las cifras indican también que si en 1939 había 449,000 judíos en Palestina, en 1948, año de la creación de Israel, aumentó a 650,000 y desde esa fecha hasta hoy en día se ha multiplicado por 10. Sí, el milagro de los panes y de los peces ha llevado a las personas de 650,000 judíos a 6,5 millones de judíos actualmente, en 70 años. Es un crecimiento que es increíble, porque ya no es que exista esa cantidad de gente, sino que un país de esas dimensiones tan pequeñas, sea capaz no solamente de acoger a tan cantidad de gente, sino de crecer y convertirse en un país puntero y desarrollado como es hoy en día. Y esto nos servirá de puente también entre estas dos fechas que recordamos en el término de una semana, esta que dejamos hoy del Día de la Memoria del Holocausto y la que conmemoraremos según el calendario hebreo la semana próxima, el jueves, que es el Día de la Independencia de Israel. El milagro fue posible, esta vez no fue por intervención divina, sino por la acción de la gente, gentes que algunos de ellos están vivos, están entre nosotros, algunos en Israel, otros fuera, sobrevivientes del Holocausto, luchadores por la existencia del Estado de Israel. Muchas gracias a todos ellos por habernos llevado hasta donde estamos hoy día. Pues con estas palabras despedimos esta primera parte de las noticias. A Jorge ya lo volveremos a escuchar el martes. Hasta el martes, Shabbat Shalom para todos. Volvemos ahora con la agenda cultural. En
entramos ya en esta segunda parte de las noticias en la agenda y le damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos, muy bien. Cuéntanos, ¿qué tenemos para cerrar esta semana aquí en Radio Sefarad en esta agenda cultural? Empezamos con una convocatoria muy importante. Este próximo domingo, la Comunidad Judía de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y distintas instituciones judías de la ciudad, conmemorará un acto público con motivo de Yom HaShoah y lo hará, claro, en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Según ha informado la Federación de Comunidades Judías de España, el acto tendrá lugar a las 12 horas en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, ante el monumento a las víctimas del Holocausto, un monumento firmado por Samuel Nahom. Este año se celebra coincidiendo con la fecha judía de la rebelión del gueto de Varsovia, que tuvo lugar en el año 1943, hace ahora justo 75 años. Al acto asistirán la primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, el embajador de Israel, Daniel Kudner, sobrevivientes del Holocausto, junto con embajadores aparte de la primera teniente de alcalde, el embajador. Habrá esos sobrevivientes del Holocausto, embajadores de diferentes países, autoridades políticas e institucionales y miembros de la Comunidad Judía de Madrid. Y, por supuesto, todos los que quieran unirse a este homenaje. Les repetimos los datos. Será este próximo domingo a las 12 de la mañana en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, ante el monumento a las víctimas de la Shoah. Pues así comenzamos la agenda con este acto y continuamos ahora, Raquel. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una muy buena noticia porque ya sabes, estamos todos somos víctimas o beneficiarios de este boom de las series que hay, ¿no? Ahora ha nacido como hermano, en paralelo, al Festival de Cannes, un festival muy interesante dedicado únicamente a las series, se llama Cannes Series, y en esta primera convocatoria, en la edición de este año, se ha alzado como triunfadora la serie israelí Cuando los héroes vuelan. Se ha llevado la primera palmera de Cannes Series, en otro guiño a su homólogo en cine, ya saben, la Palma de Cannes. En este caso el trofeo tiene forma de palmera y lo ha ganado a la mejor serie. Se presentó con un primer capítulo de casi 2 horas. En esta serie seguimos la vida de 4 veteranos de guerra en su reencuentro para buscar a la que fuera amante de uno de ellos y hermana de otro. Ha encantado a los críticos presentes, a las distribuidoras, a todos los que han participado en este festival y esperamos poder verla muy pronto en nuestro país. Además había otra representante israelí, Miguel, sobre un niño guatemalteco adoptado que vuelve a buscar sus raíces, que se llevó el premio especial de interpretación, pensado para condecorar al elenco actoral al completo. O sea que enhorabuena desde aquí a estos 2 representantes de la cinematografía, iba a decir, pero sí, un poco las series son el nuevo cine, ¿no? Son el nuevo cine. Pues enhorabuena de las series israelíes. De las series. Bueno, pues ahí están esos reconocimientos en este primer festival de series en Cannes, del que si la trayectoria sigue así, seguramente haya muchas ediciones. Bueno, y ahora terminamos no con una recomendación literaria, pero sí una recomendación para la lectura, porque lo ha publicado el diario El Mundo, un artículo titulado Judíos, el pueblo elegido para el humor. Ya el tema nos interesa, pero es que además uno de los entrevistados para elaborar este artículo ha sido nuestro director Jorge Rosenblum. Entonces les ponemos el enlace para que recuperen este texto en el que alrededor de un libro titulado La comedia judía, una historia seria que ha publicado Jeremy Dauber, profesor de literatura judía en la Universidad de Columbia, pues se reflexiona sobre el célebre humor judío, ¿no? Por ejemplo, Jorge Rosenblum señala que el origen de ese humor con base en Norteamérica, cuyos máximos representantes son Woody Allen, los hermanos Marx, Billy Wilder, Mel Brooks, etc. Pues este origen, este humor tiene su base principalmente en los judíos procedentes de Europa Central y del Este. Es eminentemente askenazí, afirma Jorge Rosenblum con su habitual
pellizco agridulce. No Jorge Rosenblum, sino el humor judío. Por lo tanto, y a diferencia del carácter sefardí, dice Jorge, abundan los estereotipos del rabino que no es tan sabio como afirma, la madre judía sobreprotectora, etc. También nuestro director aclara que básicamente los judíos nos reímos de nosotros mismos cuando esto pasa a la cultura general, como en los casos citados de grandes comediantes estadounidenses contemporáneos, se adapta, los sujetos pueden ser cualesquiera, pero sin perder ese carácter agridulce. Por ejemplo, Woody Allen, que se dibuja a sí mismo como un personaje lleno de miedos y neuras que muchos comparten. El humor, al fin y al cabo, no conoce fronteras y en este artículo se relaciona el equivalente judío a nuestro Lepe, que es la aldea de Helm, al este de Polonia, y se realizan otra serie de paralelismos, como por ejemplo el típico dicho de 2 judíos, 3 opiniones, que también podría ser aplicado a los españoles en general, judíos o no judíos, ¿no? Bueno, les invitamos a recuperar este artículo y a escucharnos en las noticias de los lunes. Por supuesto, volveremos el lunes con más noticias, con noticias diferentes además para comenzar la semana, y mientras tanto les deseamos un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.